Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 87 y segunda del 2021. Las conferencias en línea tituladas como Coloqueo se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en Facebook Live de nuestra institución. Hoy tendremos la conferencia El pasado y el presente, el camino hacia la identidad, personalidad y afirmación puertorriqueña con el doctor José Enrique Lavoy Gómez. Sin más, dejamos a José Enrique. Saludos, José Enrique. Podemos comenzar. Saludos, doctor Crespo. Qué bueno escucharte. De parte nuestra y desde la distancia les enviamos un saludo fraternal y virtual a todos ustedes. En la noche de hoy lo que vamos a tratar de hacer es un recorrido, ¿verdad? En el cual se pueda poco a poco ir trazando un perfil donde se pueda mostrar cuál ha sido nuestra trayectoria como pueblo y cómo nuestro pueblo se ha ido forjando un camino de identidad, un camino de personalidad y un camino de afirmación puertorriqueña. Yo quisiera, en primer lugar, un poco reconocer que cuando tratamos de hablar de historias, yo soy un maestro de escuela superior hace 21 años, debemos pensar que el historiador lleva consigo un bulto y en ese bulto el historiador trae consigo sus dolores, sus sufrimientos, sus pesares, sus alegrías, sus objetivos, sus inclinaciones, sus egos. Y como parte de esto que yo voy a plantear, pues este discurso de la noche de hoy, pues contiene de todo eso, ¿verdad? Así que vamos a ver inclinaciones de parte de este servidor, vamos a ver objetivos, porque la historia, como decían algunos historiadores y pensadores, es un arma, ¿verdad? Y yo la veo como un arma de lucha, un arma de resistencia y demás. Al mismo tiempo, tengo que pensar y tengo que decir que la historia, como plantean otros estudiosos del tema, no es una historia definitiva. Hay muchas historias, hay muchos discursos y en la noche de hoy yo voy a presentar mi discurso, ¿verdad? Que el discurso puede ser debatible, que el discurso puede tener sus pros y sus contras, pero es un discurso y hay que verlo de esa manera como un discurso. Vamos a empezar con la primera imagen. Este trabajo principalmente será en base a imágenes. Yo lo que voy a estar es coloqueando, como se plantea en el programa, ¿verdad? Esto es un coloqueo en el cual yo voy a hablar de distintas imágenes que fueron poco a poco forjando nuestra identidad. Esa imagen que muchos de ustedes la han visto, empiezo de esa manera, dos rostros de mujeres, por un lado el rostro taíno, por un lado el rostro africano. Yo quiero empezar con eso porque nuestra historia tiene un rostro femenino, sin lugar a dudas, y tiene un rostro en ese primer encuentro entre dos mundos, en el que también va a llegar el elemento africano, hay un rostro de sufrimiento, sin lugar a dudas. Hay un rostro de opresión, de dolor, pero al mismo tiempo se va cuajando nuestros primeros rostros de identidad, de resistencia y de lucha. Así que eso es muy importante que podamos partir de esta primera mirada de la mujer, tanto africana como la mujer indígena, taína y demás. Recordemos que hay una canción por ahí de Ricardo Arjona, que se llama Carabelas, ¿verdad? Y él decía que además de plantear que este encuentro fue un encuentro, y valga la redundancia, de dolor, de sufrimiento, de saqueo,
Hay una partecita de la canción que dice, pero el negro, el indio y el español se juntaron para darle un gusto a Dios. Es decir, que dentro de toda esa cosa siempre hay un gusto, ¿verdad? Porque una relación, una mezcolanza racial que según este autor guatemalteco, cantante, le dieron un gusto a Dios. Doctor, puede continuar. En la otra imagen, fíjese que vamos a imaginarnos que eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Que eso fue lo que ocurrió, que este hombre llega después de varios meses por el mar, se encuentra con esta isla de Guanajaní. Y fíjense que ahí hay un doble discurso, un triple discurso. Por un lado, vienen en nombre de la fe, ¿verdad? Usted va, imagínese a ese sacerdote, ¿verdad? A nombre de la fe. Pero también hay una gran contradicción porque está la figura de Colón con una espada en la mano, de modo que yo me imagino esa conversación que tenían esos hombres ahí diciendo, venimos en son de paz, pero si usted se pone potrón, le meto el espadón, ¿verdad? Así yo le digo a algunos de mis estudiantes y se lanzan a reír, porque ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entre la fe y entre la violencia, pero así se da. Ese es el proceso que se da y ese es el proceso que van a vivir nuestros primeros habitantes y demás. Luego de eso, vamos a imaginarnos que ya Colón y todo este grupo va llegando y encontrándose con la isla. Esa imagen que están viendo ahí, para mí no pasó. Naturalmente, muchos de los que me están escuchando van a decir, pero ese profesor diciendo eso que ya pasó, eso ya está superado, esto de Salcedo está superado, esto no ocurrió, pero hay veces que en las charlas hay que ponerle estas cosas para darle cierto dramatismo, sin lugar a dudas. Y cuidado, queridos oyentes, el doctor Ricardo Alegría aseguraba de forma categórica que había evidencia de que eso sí había ocurrido. Yo soy de los que pienso que eso no ocurrió, que nuestros taínos sabían de antemano por lo que había pasado en Natividad ya en el periodo cuando fueron a la República Dominicana, que nuestros taínos sabían que esta gente no era dioses. Pero Ricardo Alegría lo planteaba con mucha seguridad que esto había ocurrido. Pero para darle un poquito de dramatismo a la situación, pensemos que por un momento eso ocurrió así. Ya saben de antemano que yo pienso que no ocurrió así. Vemos que también hay un rostro, en primer lugar, de resistencia. Vemos que estas personas no se dieron por vencidos, no se dejaron, ¿verdad? No se quitaron, no se dejaron vencer, ahogan a Salcedo, entre comillas, y con eso, al descubrir supuestamente que el hombre no era un dios, inicia la rebelión taína, el grito de Guasábara. Así que los taínos, lejos de pensar que eran unas personas que se dejaban pasar por la piedra, no fue así. Los taínos se enfrentaron con sus recursos limitados, se enfrentaron al hombre blanco, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que fue una lucha desigual, pero a Guaybanal Bravo, a través de la batalla de Yaguecas y demás, por un lado Urayoan, por otro lado Guaybanal Bravo, se enfrentaron a este grupo de blancos y eso nos va dando una idea de cómo estas personas se fueron desarrollando en el pueblo una identidad de lucha. Llegan los esclavos, probablemente a partir de 1525, historia de dolor, historia de sufrimiento, pero también hay una historia de resistencia. Sin lugar a dudas, historia de resistencia, debido a que ese esclavo se enfrentó por dos vías, ¿verdad? Se enfrentó, bueno, por varias vías, pero las que mayormente conocemos, se enfrentó a través de la rebelión, ¿verdad? La rebelión, la resistencia, la lucha a puño limpio, por un lado, y por otro lado, se enfrentó a través del cimarronaje, ¿verdad? El esclavo cimarrón fue el esclavo que se escapó. Nuestra identidad puertorriqueña tiene de rebelión, tiene de cimarronaje. El esclavo que se escapó porque entendía que era lo más inteligente. De modo que tanto la rebelión de frente como el cimarronaje fueron poco a poco erosionando el sistema esclavista en nuestra isla.
volvemos. Tenemos de cimarrón, tenemos de africano, tenemos de indígena, se va formando, ¿verdad? Esos primeros pasos de identidad. Fíjate que en el 1530, según algunos números de historiadores, para el 30, primeras décadas del siglo XVI, el 55% de nosotros era africano. Muy interesante, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos a comparar con otras cosas que van ocurriendo. Según va corriendo la historia, los piratas empiezan a acechar el Caribe, tanto piratas como corsarios, ¿verdad? Vamos a ver a Jorge Clifford, a Sir Francis Drake y los demás, porque el Caribe se convierte en este lugar deseado, en este lugar querido por las potencias europeas, en parte porque estaban también respondiendo a la política de Felipe II y al mismo tiempo estaban tratando de también arrebatar las ricas tierras del Caribe. Fíjate que en 1528 el pueblo de San Germán fue atacado por aquel pirata que le llamaban Pata de Palo. Fue saqueado San Germán, fue quemado y así otros pueblos y demás. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco la resistencia, yo le llamo la resistencia, fue conteniendo esos ataques y nuevamente se evitó, por todos los medios se evitó la toma de la isla. De modo que estamos formándonos como pueblo, estamos configurando una sociedad de resistencia, de lucha, de pelea. Así que yo soy de los que pienso que pensar que somos un pueblo ñangotado, un pueblo que se deja, yo no pienso, yo estoy en otro discurso. Yo pienso que nosotros de distintas vertientes hemos podido avanzar en el tiempo en algunos puntos y hemos podido enfrentarnos a la opresión con nuestro ritmo, con nuestro propio lenguaje. Eso es lo que yo quería decirle. En este periodo, siglo XVII, se asoma un elemento muy importante, ¿verdad? El llamado siglo XVI, XVII, el llamado contrabando. Dicen los expertos sociólogos que si a nosotros nos raspan aquí en las venitas, nos sale lo de contrabandista, ¿verdad? El Caribe es contrabandista. Por eso es que cuando se trata de analizar el tema de la droga en el Caribe es muy complicado. Nuestra historia es una historia de contrabando. Es una historia de un proceso en el que hemos tenido que sobrevivir, ¿verdad? Y es un contrabando para sobrevivir como país, para sobrevivir como cultura. Y recuerde que en el contrabando hasta el cura, hasta el obispo necesitaba contrabandear. Así que el Caribe se convierte en un escenario de contrabando, en un escenario de lucha y en un escenario de guerra. Por eso es que la película se llama Piratas del Caribe, ¿verdad? No se llama Piratas del Mediterráneo, ni se llama Piratas de África, se llama Piratas del Caribe, porque Juan Bosch, ese pensador dominicano, planteaba algo bien interesante. Juan Bosch decía que en este periodo va a haber, dale un poquito para atrás, doctor. En ese periodo va a haber tres tipos de lucha, gracias, tres tipos de lucha. La lucha de los imperios unos contra otros para apoderarse del Caribe. Esa es la primera lucha. La segunda lucha es la lucha de los imperios contra los pueblos del Caribe para arrebatarle las ricas tierras. Y la tercera lucha es la lucha de nosotros, los pueblos caribeños, en contra de los imperios. Eso va a ser un proceso de muchos años. Así que el Caribe se va a convertir, como decía Juan Bosch, en un escenario de lucha y de confrontación. Le sigue entonces esta figura bien importante. Ya estamos en 1702. Estamos corriendo, ¿verdad? Esto es algo rapidito para cuestión del tiempo. Siglo XVIII, tengo que ubicar a este hombre porque este hombre ya se está entonces formando la personalidad del criollo, ¿verdad? El criollo es esta persona, hija de los blancos que llegaron, pero nacen en Puerto Rico y van desarrollando otras estrategias, otras ideas, otros pensares, y muchos de nuestros criollos son los que van a dar luego la batalla
política. Y este hombre es importante porque es un criollo, hijo de figuras prominentes probablemente, y es el que va a contener el ataque de los ingleses. Así que nuestra personalidad va a tener ese elemento criollo muy importante. Continúa, amigo Crespo. Luego de eso, que esto sí que es bien importante, aquí yo ubico a Miguel Enrique como protagonista de nuestra historia. Miguel Enrique es muy importante porque, en primer lugar, es mulato. Y aquí quiero dejar plasmado y consignado que nuestra historia es una historia de mulataje. Yo pienso, como pensaban algunos historiadores caribeños, que nuestro Puerto Rico es un Puerto Rico mulato y transeúnte, es decir, que va de un sitio a otro, y otros plantean que también somos un pueblo plebeyo, ¿verdad? Y con mucho orgullo somos mulatos, plebeyos y transeúntes, decía Juan Manuel García Pasalacua en sus clases hace 20 años atrás. Época de los corsarios, este hombre es la figura clave, mitad del siglo XVIII, hombre que viene de una relación entre mamá esclava y un hombre blanco que no se sabía quién era, que probablemente era una figura importante. Otros planteaban que era una figura religiosa, pero Miguel Enríquez, quiero dejar consignado, que se convierte entre 1700 o 1750 en uno de los protagonistas de nuestra historia. Ojo, mulato. Nuestra historia, nuestra identidad tiene mucho del mulataje. Después de Miguel Enríquez, vamos a seguir viendo cosas muy interesantes. Alejandro O'Reilly, la voy, pero no me vengas a decir que O'Reilly es puertorriqueño. Yo quiero ubicar a O'Reilly aquí porque O'Reilly llega a Puerto Rico en el 1765, producto de la reforma borbónica, que eso es otro tema. Y O'Reilly trajo, ¿verdad?, una serie de cuestionamientos en el Puerto Rico de ese momento. Y un punto que quisiera mencionar aquí, que cuando llega O'Reilly, que plantea que hay que hacer una serie de cosas en las fortificaciones, y después de O'Reilly se van a dar una serie de reformas, etcétera, etcétera. Llega la Real Salud de Gracia en 1815, se abre Puerto Rico, se abre a la llegada de muchos inmigrantes europeos. Algunos historiadores han planteado que esa llegada de inmigrantes europeos blancos se hizo con la intención de blanquear la isla. Y eso hay que dejar consignado eso. Así que hay un deseo por parte de la institución gubernamental de blanquear a Puerto Rico. Eso lo han planteado algunos historiadores. De modo que si seguimos por ahí en el decurso de la historia, nos encontramos con otra figura importante, ¿verdad? Esta figura es clave, Campeche, mulato, viene es nuestro primer artista puertorriqueño importante, de renombre, distinto a ayer. Va a tener una educación acá más criolla, y va a entonces a elaborar y a crear un arte religioso, pero lo tengo ahí para que sepan que tanto él como el anterior y los que vamos a ver siguen signando, marcando una historia de mulataje. Continuamos con la presentación y ya llegamos a un evento muy importante. Fíjate que yo pongo ahí Unidos Vencimos en 1797. Ese evento para mí es un punto de inflexión en la historia de Puerto Rico. Estamos a finales del siglo XVIII. Y fíjense, el que no recuerda qué fue lo que pasó ahí, yo me imagino que todo lo que ustedes están escuchando ahí, recuerden que yo no vine a traer cosas nuevas, ¿verdad? Yo vine a hablar con ustedes, a refrescarnos después de todo ese lechón que nos comimos, a botar todo eso, ¿verdad? Un poco de refrescarnos, pero yo no vengo a traer cosas nuevas. Ustedes saben todo esto que yo estoy planteando. Fue el último ataque inglés. Venían 10,000 tropas, parapelo, asustó a todo el mundo. El elemento cristiano es importante, usted esté de acuerdo o no, pero es un elemento cristiano importante. En ese periodo, el obispo de la ciudad reúne un montón de mujeres, según el cuento popular, y mientras los soldados se están preparando, hay miles de mujeres en la ciudad de San Juan con antorchas en mano, y esa gente está con las antorchas ahí a palo limpio. Entonces, según el cuento popular, esta gente, Albert Crombie con sus tropas, miran allá hacia el horizonte y dicen, ¡diatre!
Esta gente está preparando para quemarnos vivos. Ustedes saben que eso no fue lo que ocasionó la derrota de Abercrombie, pero solo se lo menciono para que vean, lo vean desde esa otra mirada. Pero realmente lo que ocasionó la derrota de los ingleses es que aquí se da un elemento bien interesante. A veces decimos que los puertorriqueños no nos unimos, que los puertorriqueños siempre estamos separados, que los puertorriqueños... Mire, ahí hubo una unión de sectores. Aquí se unieron blancos, negros, ricos, pobres, criollos, mulatos. Ahí hubo una unión de fuerzas, literalmente hablando, para contener ese último ataque que era para pelo. Era para acabar con la ciudad, ¿sabes? Pero, según los historiadores, y los estudios que se han hecho, aquí se unió el pueblo puertorriqueño para contenerlo. 1800, siglo XIX, se va afinando nuestra nacionalidad. Yo no voy a hablar de cada una de esas cosas, pero sepa que cada uno de esos puntos, Ramón Powell, figura importante, el aguinaldo puertorriqueño, el álbum El Cancionero, son obras literarias que se van creando desde la diáspora, atención, desde el exilio, desde atención, ahí hay un elemento importante. Nuestra identidad también tiene exilio, tiene diáspora, tiene trabajo desde el exterior. Así que estas personas que están en España, en Europa, sienten dolor por Puerto Rico y crean esas obras, Aguinaldo, álbum y cancionero, lo que nos va dando una idea de que ya hay gente que se está sintiendo distinto. Finalmente el jíbaro, lo escribo en jíbaro así porque el jíbaro así fue que se escribió en primera instancia con la G. Ya eso va diciéndole al pueblo puertorriqueño, va diciéndonos que ya nosotros estamos, ¿qué? Ya estamos creando nuestra propia literatura, ya vamos conformándonos y configurándonos como pueblo y ya nos vamos sintiendo distintos. Si seguimos en un poquito más adelante, vamos a ver entonces que después de esto, ¿qué es lo que nos viene? ¿Qué es lo que viene? Pues viene, según Crespo ahí nos ayude, mientras estas cosas se están dando, el grito de Lares, que es clave, pero también quiero mencionarle a este hombre, esta figura es importantísimo, el maestro Rafael Cordero. Por cierto, la Iglesia Católica en estos momentos está en un proceso para beatificarlo, ya empezó el movimiento hacia ello. Ahí hay algo muy interesante porque hay un elemento identitario de negritud, de mulataje, de cristianismo y de un hombre que está enseñando tanto a ricos, blancos y negros de manera gratuita. Estamos claros, que no se nos olvide, seguimos en nuestra identidad. Figuras que hackearon el palo, ¿verdad? Ya el siglo XIX ya es un siglo distinto, ya hay una personalidad que está brotando, ya hay unas figuras claves que están luchando en contra de la esclavitud, ya hay unas figuras claves como Betance, Ruiz Belville, Lola, Mariana, que están jamaqueando el palo, ¿verdad? Eso nos lleva eventualmente al grito de Lares, ¿verdad? Que ya como ustedes saben, ya en el grito de Lares, ya no hay duda que hay un sector del país, que hay un grupo que ya no quiere estar unido a España, lo que nos va dando una idea de que nuestra personalidad de manera dramática, clara y firme es distinta a la de España. Así que el grito de Lares yo lo ubico entonces como el escenario, como la actividad, como el suceso en el cual nosotros finalmente le dijimos al español, no somos distintos a ti. Hay gente que me dirá, hoy, pero eso no es cierto, desde que está Guaybana peleando, está diciendo que es distinto, es cierto, es cierto. Yo creo que eso fue un proceso de formación, pero ya el grito de Lares, cuando de frente, le decimos de frente al blanco, al español, mire, nosotros vamos a enfrentarte a ti, ya estamos viendo que ya estamos hablando en mayúscula. Así que el grito de Lares es importante, que no se nos olvide eso, ya ustedes saben muchísimo del grito de Lares. Luego del grito de Lares, fíjate qué interesante, hay otro tipo de resistencia que se llamó hay gente que le llama por un sector la boicotizadora, por otro sector le dicen la Torre del Viejo, cuando aquí surge el Partido Autonomista, España se asusta, muchos puertorriqueños empiezan a
a hacerle boicot a las tiendas españolas y demás. Todo ese tipo es un tipo naturalmente de resistencia, de lucha. Así que hay resistencia, no quiero aceptar lo que está ocurriendo en el establishment. Así que seguimos, ¿ves? Que yo estoy mostrando aquí, ¿verdad? Como pueda, que los puertorriqueños seguimos siendo resistentes. Esta obra de Oller es importante. Ahí no hay resistencia. Estamos de acuerdo. Ahí no hay resistencia. Oye, pero ¿qué tú vas a hablar de Oller ahí? Eso no hay resistencia. Pero yo quiero mostrar, hablarles esa imagen rapidito, porque esa imagen quizá está plasmando de una manera u otra los distintos sectores raciales y sociales del país. Por una parte el sector quizás blanco, acomodado, por otra parte el sector campesino y demás. Así que Oller, con su ojo clínico, esta obra de Oller en 1893, nos está dando una señal, ¿verdad?, de cómo ya para ese periodo estamos conformados racial, socialmente y demás. Así que ya estamos prácticamente llegando al siglo XX, pero es importante reconocer que la bandera de Puerto Rico, aquí yo no estoy hablando de los colores, primero que cuando me pongo a pelear por los colores, yo soy daltónico, entonces pero tú estás hablando de un color distinto, yo tengo problemas, yo puse ese ahí que fue el más bonito que encontré, pero yo creo que el azul debe ser el azul celeste, ¿verdad? Yo creo que ese es celeste, pero otro me va a decir, no, eso es royal, no lo voy a entrar en eso, yo soy un daltónico brutal. Pero importante, la bandera de Puerto Rico surge interesantemente, como ya está plantea, en el exilio, ¿verdad? Surge en el exilio, de modo que la historia de nosotros también es una historia del exilio, de la diáspora, de Nueva York, de gente que está luchando, de la gente que está enfrentándose al sistema, pero desde otros escenarios. Y eso es lo que quiero recordar, que no podemos pensar que nuestra historia se encajona en un escenario, un ambiente particular, sino es una historia un poco más amplia. En Yauco, 1897, fíjate que ahí algunos historiadores plantean que esa intentona de Yauco, que ya están utilizando la bandera de Puerto Rico, aparentemente no hubo unión de fuerzas. Distinto a Unidos Vencimos, aquí parece que no se dio esa unión para poder tener la victoria. Así que reconozco eso como elemento negativo. Luego de eso quisiera hablar, aunque sean 3 segundos, de esta figura. Y ahí es importante porque se ha dicho que Águila Blanca es un bandolero, que hay que aceptar, que se ha robado medio mundo. Bueno, la historia tiene esa parte, naturalmente, pero hay otro grupo de personas, específicamente acá, desde Villalba. Desde Villalba hay un grupo de amigos que han estudiado este tema. Se han producido varios libros. Bueno, no varios libros de la figura, sino que cuando se habla de Villalba, los libros que se han escrito sobre Villalba, le dejan un espacio para tocar a Águila Blanca. ¿Por qué Villalba? Porque Águila Blanca aparentemente se escondió en nuestras montañas, en nuestro sector de Caunilla, en la montaña acá en Villalba. Águila Blanca estuvo varios años. Así que algunos historiadores en Villalba, estudiosos del tema, lo ponen como una figura que se encargó de ayudar a los campesinos y la coronan como un héroe. Así que yo pongo aquí Águila Blanca, no como el bandolero, yo lo pongo aquí, lo ubico como el héroe, como el hombre resistente, como el hombre que está luchando contra las autoridades. Y de esa manera que quisiera recordar a Águila Blanca. Bueno, siglo XX, identidad lingüística, ya aparece la figura de Hosto, de José de Diego, es clave. Hosto hace unos días atrás, ¿verdad? Nosotros poco a poco, el pueblo ha ido olvidando nuestra figura, pero Hosto ya es una figura, probablemente una de las primeras 2 o 3 figuras más importantes que tenemos en el campo del derecho, la educación. Así que ubico estas 2 personas como parte de nuestra identidad lingüística, afirmación del derecho, de la protección de las mujeres, del pensamiento educativo, del pensamiento de la Confederación Antillana y demás, ¿verdad? Y vamos entonces poco a poco, también además de los hombres, ubico a 2 grandes mujeres,
a Luisa Capetillo a la izquierda, Julia de Burgos a la derecha, representantes femeninos de la liberación, del sindicalismo. Así que son mujeres que también tenemos que colocarlas en nuestra historia, porque son mujeres que a veces la historia oficial las margina, y nosotros tenemos que reconocer que nuestra historia es una historia de mujer, ¿verdad? Es una historia de mujer, tiene un rostro de mujer, y son mujeres que se enfrentaron también al sistema opresor, con su estilo, con su discurso, con su accionar. Luego de eso, estamos ya en la Gran Depresión, en los 30, hay sufrimiento, hay dolor, hay pobreza, pero también nuestra historia es una historia musical, ¿verdad? Y viene este hombre mulato, negro, Rafael Hernández, con su lamento borincano, y esta figura nos va dando, ¿verdad? Una personalidad musical, no, la voy, pero eso, la música no nació ahí, nació hace tiempo, sí, pero yo estoy reconociendo esta en este periodo específico, ¿verdad? Así que tenemos una historia también de identidad musical a través de Rafael Hernández y de otros, y de muchos otros más. Esta conferencia no está todo, ¿verdad? Como dije, que la historia no es definitoria. Sin lugar a dudas, en este periodo de pobreza, de dolor, de los grandes colmillú, aparece la figura importantísima de doctor Pedro Albizu Campos, y ahí yo reconozco, identifico a esta como el máximo exponente de la salvación nacional en este periodo, ¿verdad? Este periodo es un periodo triste de pobreza, nos están pasando por la piedra, y este hombre mulato, pobre, pobrísimo, le dice al pueblo puertorriqueño: levántate, que tú eres capaz de hacerlo. Y por eso ubicamos a Albizu ahí como una figura clave, importante para frenar este proceso de americanización. De él podemos hablar muchísimo, pero ya ustedes saben muchísimo de Albizu Campos. Luego de Albizu Campos, la literatura, yo lo que estoy recogiendo unas pinceladas, ¿verdad? Abelardo Díaz Alfaro crea una obra, El Terrazo, y El Terrazo tiene un montón de cuentos, y uno de los cuentos es El Josco, y otro es Pello Merced enseña inglés, y el Josco es el toro que no se deja, ¿verdad? Fíjate, somos el pueblo que no se deja, por eso es que yo sostengo que no nos dejamos. El toro que está pensando que el toro americano viene a desplazarlo, pero se enfrenta. Esta es nuestra historia. Nuestra historia es la de no nos dejamos, y yo lo sostengo. Aunque tengamos 120 años de coloniaje, seguimos luchando, seguimos sobreviviendo, seguimos resistiendo. Poco a poco vamos ganando espacio, sin lugar a dudas. Así que esto es bien importante de este desarrollo del Josco, del desarrollo del ICP, de todo lo que hizo su cultura puertorriqueña a favor de la cultura, que eso ahorita vamos a hablar por encimita. También nuestra historia es una historia claro, hay una historia de persecución, ¿verdad? La ley de la mordaza, eso está claro para muchos de nosotros, es una historia de persecución, es una historia de amordazamiento, pero nosotros también hemos podido luchar, no hemos tenido miedo, hemos podido enfrentar, aún en los momentos más difíciles de nuestra historia, hubo personajes que se enfrentaron y no le tuvieron miedo a la cárcel. Bueno, sí le tuvieron miedo, ¿verdad? Porque nadie le tuvieron miedo, sintieron miedo, pero aún así se enfrentaron. Así que eso lo ubico ahí en esta charla, un poco para recordar que sí, que nuestra historia también es de mordaza. Lo que pasa es que lo hemos superado, hemos seguido para adelante, aunque todavía hay otro tipo de mordaza en nuestro Puerto Rico. Grito de Jayuya en el 50, otro evento de mucha valentía, otro evento de confrontación contra el gobierno. Por eso es que yo digo que nuestro pueblo, ¿verdad?, siempre ha tenido sectores que se han enfrentado. Otro evento importante, igual que los otros sucesos de Lolita y demás, que no los tengo aquí, pero usted los conoce, son también sucesos de lucha, de enfrentamiento. Nuestra identidad sigue mostrando rasgos de fuerza, ¿verdad? Si seguimos por ahí, Muñoz
en este proceso económico, ¿verdad? De desarrollo económico, con todo lo que trajo el proceso de industrialización, un elemento que se utilizó para subsanar las consecuencias negativas de ese proceso económico que no se llegaba a dar como se quería, fue Operación Serenidad. De eso vamos a hablar, aunque sea un segundo. Operación Serenidad fue el proceso en el cual Muñoz y el gobierno, que se crearon muchas cosas importantes, el ICP, Ricardo Alegría, que ya mismo lo vamos a hablar, fue el proceso de entonces afirmar la cultura, una cultura de tipo, perdón, un discurso político de tipo cultural, es lo que quiero decir, ¿verdad? No me lo pases todavía, ¿verdad? Ahí puedes dejarlo, ¿no? Está bien, pero sí, pues déjalo ahí un momento. Como tú quieras, entre esas dos, no te preocupes. Así que ese cuadro que puse ahí de Rodón, yo ya ustedes lo saben, pero quizás para los más jóvenes, Rodón era un retratista, un paisajista, y pone a Muñoz llorando porque, según este artista, lo que quería era recrear un Muñoz triste, triste después de lo que él piensa como artista, que Muñoz al final del camino tuvo que entonces gestó al Campo, apresó a los nacionalistas, el proyecto no pudo darse. En conclusión, fue una derrota, según este pintor Francisco Rodón, y lo pone llorando, ¿verdad? Porque fue el verdugo de los nacionalistas y de Albizu Campos, eso por un lado. Yo quiero tratar de ser justo con la figura. En este discurso, pues, reconozco esa parte, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que en otras partes también hay un desarrollo de otro tipo que hay que reconocerlo, porque si no estaríamos haciendo algo mal, y un desarrollo en Puerto Rico, y hay un desarrollo cultural a través del ICP, que es la otra imagen que está por ahí, de esta figura que hay unos que plantean que es el paladín de la cultura, Ricardo Alegría. Por ejemplo, el morro se estaba utilizando para que los soldados jugaran golf. Ricardo Alegría dijo, mira, esto hay que cambiarlo, el morro tiene que ser para todo el mundo, ejemplo. Y fundó una serie de instituciones, Escuela de Artes Plásticas, Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, la fraternidad, dijo, mira, esas fraternidades son racistas, pues vamos a crear otra. Es decir, esto es una figura clave que es hijo de la era de Muñoz, ¿verdad? Al igual que él, otras personas que se conformaron en ese gobierno de Muñoz fueron gente muy valiosa, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Así que ese gobierno de Muñoz trae un grupo de gente muy profesional, muy preparada, y en este caso, en la parte cultural, hay que darle, ¿verdad?, vítores por ese trabajo, que aunque fue un trabajo de tipo cultural, no de afirmación política nacional, ¿verdad? Probablemente no de afirmación nacional política, fue un trabajo de cultura, y hubo un desarrollo de cultura, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Si seguimos por ahí, porque no nos va a dar tiempo, yo no sé cuánto estamos de tiempo, doctor Crespo, estamos a 20 minutos, Crespo, tú me dices. Sí, sí, tenemos 20 minutos, vamos a Muy bien, utilizarlo. muy bien. Llega la década de los 60 y los 70 y hay una lucha estudiantil. La UPR es parte del microcosmo de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo. Hay una lucha estudiantil. El mundo está, emerge la revolución, se está moviendo hacia hay un movimiento de liberación nacional. En África hay un movimiento de liberación nacional. En Estados Unidos están los negros y negras luchando, metiendo mano. Pues Puerto Rico no se va a quedar ajeno a todo eso. En Puerto Rico, entonces, nuestras universidades, nuestros contextos políticos y económicos, entonces van a ser eco de lo que está pasando en el mundo. Y pues se da entonces esa lucha en los estudiantes, esa lucha, los obreros peleando, los estudiantes, los sindicatos, las huelgas. Este es un proceso bien interesante. Ahí, naturalmente y penosamente, muere nuestra figura Antonia Martínez. Hay un libro muy importante de ella, que lo escribió un juez hace poco, deberían leerlo. Y aquí entonces, como yo le dije al principio, que la historia
la historia está, el que la cuenta también tiene sus egos. Aquí entonces me van a permitir que yo tenga mi ego. Aquí, esta historia la escribí yo, y en los 60 y los 70 también hay una historia de los religiosos que también van a tener su protagonismo en Puerto Rico, porque los religiosos van a enfrentar al sistema opresivo, van a enfrentar al sistema colonial, van a luchar por los pobres. Y ese libro, yo no digo que es una cosa del otro mundo, es escrito por mí, pero los tengo que poner ahí porque quiero reconocer los religiosos en este proceso. Yo les llamo católicos porque mi libro fue de los católicos, pero sin lugar a dudas, los protestantes hicieron igual de trabajo que los católicos, tanto católicos como protestantes, hicieron una labor brutal en las calles entre los 60 y los 80. Este libro trabaja de los 60 y los 80. En la actualidad estoy trabajando un libro que ya no se van a llamar católicos rebeldes, les voy a llamar cristianos rebeldes, porque vamos a unir a los católicos y a los protestantes desde el 80 hasta el 2000, hasta Vieques. Ese va a ser el próximo libro que yo espero que salga el próximo año. Continúa Crespo para ir para abajo. Bueno, hay gente que dice que la salsa y que nació en Cuba. Sí, pues eso es verdad, puede ser, con el son montuno, con el guaguancó, probablemente, pero nosotros vamos a insistir que nuestra salsa, nuestra salsa es nuestra salsa y nace también en el exilio con estas figuras como Héctor Lavoe, como la Fania Orstal, como toda esta gente que está en donde está en Nueva York, en este proceso de migración, y desde allí, desde Nueva York, va entonces creando un tipo de salsa. Así que eso es identidad. Tenemos identidad salsera, tenemos identidad del exilio, tenemos identidad musical sin lugar a duda. Continúa, amigo Crespo. ¿Y eso quiénes son? Ay, bendito. Los Mulatos del Sabor, 1963, el gran combo. Mira cómo se llama el nombre. Los Mulatos del Sabor. ¿Qué nos está diciendo ahí? Pueblo mulato, nuestra música, caras mulatas, nuestra historia es de mulataje, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Así que esta gente que ha podido cantar a través del mundo, ¿verdad? Nos han representado. Los 70, Resistencia en Culebra, los 70, Ave María, una historia fascinante. Ahí vamos a ver pescadores, vamos a ver religiosos también. Yo recuerdo algo que leí de Monseñor Antulio Parrilla, que decía que la gente que luchaba en Culebra se le llamaba el pabellón de la patria. Ahí estos tipos, Carlos Zenón, que murió hace poco, ¿sabes lo que hacían? Cogían las ondas esas y ¡uah! Le lanzaban a los barcos grandes. Hay resistencia, hay lucha, hay enfrentamiento. Luego de eso, ya estamos ya casi en, también mi ego nos traiciona. Hay un librito que yo hice. Ese librito recoge la historia bien sintetizada, bien sencilla, de lo que está pasando en el mundo entre los 60 y los 70, ¿verdad? Es un libro sencillo. Debería eventualmente ampliarlo porque es un libro muy sencillo, pero nos ayuda a entender qué pasa en África, qué pasa en Asia. Bueno, se lo dejo por ahí. 1978, los dos jóvenes independentistas asesinados en Maravilla, no se nos puede olvidar eso. Nuestra historia tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene persecución. Prohibido olvidar, queridos oyentes, prohibido olvidar. Si continuamos luego de eso, del 78, fíjate que pongo la figura de Ferré. Yo trato de ser justo y no quiero, ¿verdad? Ser injusto con los procesos. Ferré en el 79, siendo presidente del Senado, Romero gobernador, Ferré presidente del Senado, muchos de los proyectos del ICP que estaban encaminados y tenían mucha fuerza, el gobierno de Romero y de Luisa Ferré en el Senado trataron de boicotear una serie de proyectos y se creó una ley. Voy a ser justo, con calma. Se creó una ley para reconocer otro tipo de cultura, porque hay que aclarar que Ferré pensaba en una cultura universal, ¿verdad?
Y el ICP en los 60 y los 70, naturalmente influenciado por lo que estaba pasando, pues para el gobierno de Romero, el ICP era ¿verdad? Entre comillas, eran comunistas los que estaban haciendo trabajo artístico. Así que el gobierno, cuando Ferrer está en el Senado, según la tesis de Gladys Algarín, se trató de detener el impulso cultural del ICP y crear otra estructura que iba a afectar al ICP. Eso hay que reconocerlo. Ahí están las tesis, ¿estamos? Pero también tengo que reconocer que esta figura, naturalmente, a través de lo que hizo, la aportación al Museo de Ponce, también es algo que hay que reconocer, ¿verdad? El Museo de Ponce y toda esta visión que él tenía cultural, porque este era un tipo culto y un tipo que había, ¿verdad? Se había desarrollado entre este tipo de arte de una manera u otra, también fomentó la cultura a su modo de ver. Y eso quiero ser justo, ¿verdad? No hay tiempo para, en otro momento hablamos de la voy, cogiste esos temas rapidito. No, estoy cogiendo rapidito, que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Pero en cualquier otro momento podemos hablar de Romeo, de Muñoz, de Albizu, ese tipo de cosas. Yo creo que esta conferencia pude haber acortado las imágenes para poder hablar más, pero quise ser muy ambicioso. New York Basket, le recomiendo ver ese documental. Muy bueno. Ese hombre que está ahí es Rubén Rodríguez. Lo llegué a ver jugando baloncesto, medía como 6'8". Ese tipo que está galdeándolo en el equipo de USA es Kevin McHale, jugó con los Celtics Boston. Ese juego del 79, ese documental tienen que verlo, porque nuestra historia también es una historia deportiva y deportiva en este caso fueron New Yorkers que llegaron a Puerto Rico y revolucionaron el básquet boricua. Vean ese documental, New York Basket, que es muy importante, porque esta gente llega a Puerto Rico, son puertorriqueños, se sienten puertorriqueños, ni hablaban español, muchos de ellos. Todavía a Georgie Torres se le hace difícil hablar español, y a otros, Raymond Dalmau habla ahí, intenta, Néstor Cora, no habla casi español, Ángelo Cruz. Es una historia fascinante, así que tenemos de eso, ¿sabes? Continúo, amigo, por ahí, porque hay una foto que me impresionó, que ese es Ángelo Cruz. Ángelo Cruz también lo vi jugando, y ¿sabe quién es el que está mirándole la cara ahí? El número 12, Isaiah Thomas, brutal, de los Detroit, del equipo de Detroit. Ese equipo nos ganó en el 79, ¿sabes? Pero el equipo de Puerto Rico del 79 estaba montadísimo, pero estábamos compitiendo con estos tipos, Isaiah Thomas, que después va a ser uno de los mejores guards de Estados Unidos, estamos compitiendo con otros monstruos más y nos ganaron. Así que en el 79 perdimos, pero le dimos a entender al pueblo de Puerto Rico que podíamos enfrentarnos contra los mejores equipos. Roy Brown en el 80 produce la canción Boricua en la Luna, ¿sabes? No, en los 80 ese proceso de migración se está dando a galope, y Roy Brown en un artículo que salió hace poco sale, valga la redundancia, que esa canción la produce en diciembre de 1980. Yo soy boricua, aunque naciera en la luna, ¿verdad? Si seguimos por ahí, que yo sé que se me está acabando el tiempo, ya estoy aquí un poco para pompear a la gente del sur. En los 80, esta figura que está ahí, José Enrique Ayoroa Santalí, 1980, yo diría que se convierte en el protagonista de la historia, se convierte en protagonista porque este es uno de los tipos que va a decir que en Maravilla hubo un asesinato, y este es uno de los tipos que va a empezar a reconocer a todas estas figuras que lucharon por la libertad, y este es uno de los tipos que va a empezar a trabajar a favor de la cultura, de la economía y un montón de cosas. Así que Ayoroa, ya esto es una historia desde el sur, ¿verdad? Una historia de resistencia y de lucha desde el sur, porque siempre nos han dicho que desde el norte todo, San Juan, y en Villalba, contra Villalba hay cosas, y en Cuamo, y en Ponce. Pues claro, pues aquí está la figura de José Enrique Ayoroa desde el sur haciendo historia. Y eso es bien importante que lo tengamos presente, porque no todo viene entonces del norte, de San Juan y de Guaynabo. Entonces ahí pongo nuevamente mi ego me hace daño, y pongo el libro que produje de esta figura. Es una figura para mí muy importante, está viva, tiene 80 años, 81, Quique Ayoroa Santalí, una obra que creo que, bueno, no es una cosa del otro mundo, pero lo hice con mucho cariño y amor, porque también es mi padre,
mi padrino. Así que las cosas que usted vea en ese libro, pues, compréndalas, mi padrino, pero realmente fue un gran hombre. Seguimos por ahí, estamos a punto de terminar. Es una historia de belleza. No puse a esta chica porque tiene ojos azules, no, fue que vi esa imagen espectacular de ella. Dayanara Torres, importantísimo, ¿verdad? Pero para mí una de las reinas más espectaculares, ya mismo le voy a decir cuál es, pero sí tenemos una historia de belleza, ¿por qué no decirlo? Tenemos una historia, recuerda que somos un invento del mar. Decía Antonio Benítez Rojo que somos un invento del mar, somos los pueblos del mar, pero también otros plantean que somos un pueblo que ha podido mezclarse y hemos desarrollado lo más lindo. Llega a Vieques, Dayanara, llega a Vieques en 1999, ahí se da una confluencia de sectores. El 99 se lanzó a la calle un montón de gente, católicos, protestantes, ricos, blancos, pobres, intelectuales, obreros, y lograron sacar la Marina de Vieques. En el 2003 seguimos resistiendo, seguimos luchando. Crespo, viene Denise, eso fue bien brutal porque ese día Denise gana el concurso, fue en el 2001, y también Tito Trinidad gana, y el otro día nos dieron feriado, ¿verdad? Así que fue un día nacional de júbilo, de orgullo nacional. Ganaron en el deporte y ganaron en las artes, en la belleza. Así que eso ha sido parte de nuestra historia. Deporte, música, belleza. Ahí hago un collage de artistas. No quiere decir que son los que más me gustan ellos, me gustan otros, pero pongo ese grupo de artistas, Ricky Martin, etcétera, Calle 13 y demás, un poco para dejar plasmado antes de terminar que somos un pueblo musical. Si continuamos, estamos a la ley de terminar, también somos un pueblo, sin lugar a duda, deportista, Clemente, Mulato, Piculín. Yo me crié con Piculín, no que me crié queriendo mucho a Piculín, porque me hice fanático de Piculín Ortiz de una manera bestial. Está Xiomara Mulero, de voleibol y demás. Si continuamos, estamos a punto de terminar. Eso de Arroyo es bien importante. Esto fue en el 2004. Le ganamos a los americanos 92-73. Fíjate qué interesante, los boricuas a veces no nos atrevemos a enfrentarnos, decía un profesor mío, que a veces no nos atrevemos a enfrentarnos ahí directamente contra el imperio, pero nos enfrentábamos por los márgenes, los pasábamos por la piedra a través de los márgenes, es decir, de frente no le decíamos nada, pero en el deporte, tuquiti, en lo que sea, tuquiti, es parte de nuestra identidad, eso es parte de nuestra identidad. Por eso es que Arroyo lo hace eso. Yo creo que esa es la imagen más bestial en el deporte, esa es la más bestial. Estamos a punto de terminar, ya estamos casi terminando, querido. Ya usted sabe, Mónica Puy con su, ya usted sabe, nos dio a conocer el mundo en Río de Janeiro, 2016, medalla olímpica, mujer, brava, luchadora, y suma la palabra, que no puedo decir aquí, pero muy significativa del discurso de muchos de nosotros. Finalmente, yo creo que esto yo lo puse porque somos, mira lo que dice ahí, lo nuestro no hay nadie que nos los quite por más nieve. Eso está mal escrito, por eso lo cogí de internet. Por más nieve que tiren aquí, la nieve se derrite. Aquí siempre las raíces, como les da la gana, los palos de guanábana no dan manzana. Fíjate que eso es demostrativo de quiénes somos. Somos los hijos del cañaveral, pero somos los hijos del cañaveral desde hace tiempo. Calle 13 lo dijo ahora, pero no somos hijos del cañaveral de hace tiempo, somos los hijos del cañaveral. Y quisiera entonces terminar, creo que me faltan 2 imágenes, 2 o 3. Ya el verano del 2019 no lo puedo dejar pasar por alto. Ahí hay muchos elementos que se pueden discutir. Hay música, hay deporte, hay Bad Bunny que se ha quedado con el mundo y hay que empezar a reconocer esa figura, hay que empezar a reconocer ese discurso, que es un discurso también de los márgenes, de protesta, de resistencia, nos guste o no. Esa es la música del momento, hay que entrar a ella, hay que escucharla, hay que identificarla, si no estamos liquidados. Y también hay un discurso ahí de Ricky Martin a favor de la comunidad LGBTQ importante,
parte de nuestro futuro, parte de nuestro discurso de respeto hacia todas las comunidades marginadas, y ese debe ser el mensaje de nuestro Puerto Rico futuro. En esa lucha, mujeres se quedaron con todos, jóvenes y mujeres, eso hay que reconocerlo. Nuestra historia va encaminada hacia cada vez la mujer ocupar un puesto más y más fuerte. Y quisiera entonces terminar, creo que nos queda lo último. Yo ahí lo que vamos, antes de que este amigo y yo de las gracias, esa canción, no la pongas todavía, si me hace el favor, amigo Crespo. Yo creo que esa canción, Despacito, es fundamental porque número 1 en 80 países. También, eso es antes del fenómeno de Bad Bunny, ¿verdad? Este discurso todavía falta Bad Bunny y lo demás, ¿verdad? Pero lo dejé hasta ahí porque en términos, esa canción fue vista por 7 billones de personas y recoge muchas cosas. Recoge paisajes de mar, somos pueblos del mar. Recoge música tropical, somos músicos, somos pueblos tropicales. Recoge esa mezcolanza de géneros, somos reggaetón, somos música tropical, y está ahí entonces Zuleika, que definitivamente para este servidor es la reina más bonita. Le agradezco a todos ustedes por estar aquí la noche de hoy, le agradezco al ICP, le agradezco a mi amigo Crespo, a toda la gente que de una manera u otra se ha podido conectar. He hecho esto con toda la humildad. Esto no está escrito sobre piedra. Todo esto se puede prestar para un gran debate. En otro momento lo podemos retomar. Así que un abrazo para todos ustedes. Hay gente que me está escribiendo que no hablé de Rubén Berrío. Rubén, otra figura grande. Me estoy riendo porque mi esposa me está haciendo las anotaciones. Rubén Berrío, sin lugar a dudas, es una figura también muy importante, al igual que otros líderes independentistas y puertorriqueñistas. Sin lugar a dudas, un abrazo para todos ustedes. Le dejo con la canción Despacito. Un abrazo. José Enrique, saludos. Hasta luego. Ponle esa cancioncita ahí, a ver si se escucha. No se puede, ¿verdad? No, estoy teniendo un problema técnico con la canción, pero tengo aquí una pregunta que todavía tengo unos minutos. Un momentito, déjame. Es que hay un ruido bestial afuera. Sí. Antes de la pregunta, pues imagínense que esa es la canción de Despacito y sí. No, pero te felicito. Excelente exposición, bien amena. Gracias. Bueno, como eres tú. Yo te conozco, Gracias, nos conocemos, ¿verdad? Hace unos años y nada, nuevamente te agradezco que estés hoy con nosotros en Coloqueo. Mira, ahorita mencionaste la diáspora. Claro. Cuando uno analiza los números, ya sobrepasamos los 9 millones de puertorriqueños. Pero en Puerto Rico solamente hay 3.1, 3.2 aproximadamente, quizás un poquito más. O sea, que la mayoría de los puertorriqueños no viven en Puerto Rico y tenemos puertorriqueños en lugares tan lejanos como Mongolia, China, Kazajstán. La gente dirá, pues Kazajstán, pues sí, en Kazajstán ahí tenemos ingenieros trabajando allí. Brutal. Aparte de otras personas. De hecho, tuve un estudiante en la Intel de San Germán que está haciendo un internado en Kazajstán. Tú sabes, tenemos puertorriqueños en Japón, en América Latina, en todos lados. La importancia de la diáspora bajo esas circunstancias, ¿qué tú nos tendrías que decir? Yo pienso que desde hace mucho tiempo, la diáspora ha jugado un papel muy importante. Fíjate que cuando yo menciono ahí a estas figuras que están estudiando medicina en España y desde allá tienen cierta nostalgia por Puerto Rico, esta gente empieza a crear una literatura que después se va a convertir en nuestra primera literatura. De modo que sí, yo creo que en este proceso de formación en la historia de Puerto Rico, la diáspora ha jugado un papel muy importante. Fíjate que lo vimos
en el siglo XIX, lo vimos en la formación de la bandera, lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra música, de nuestro arte, de nuestra salsa. Lo vemos hoy día con todas las cosas que están haciendo en el mundo. Y fíjense algo bien importante. Toda esta gente se sigue llamando puertorriqueño. Yo evito entrar en debates cuando la gente me dice, oye, pero esta muchacha nació en Nueva York, oye, pero esta muchacha... No, 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 no. Es que esto de la cuestión de la identidad, hay que dejar que la persona diga cuál es su sentimiento. Si la persona dice yo soy puertorriqueño, pues es puertorriqueña y ya. Pero decir que, recuerda que el mismo Raymond Dalmau, fíjate, Raymond Dalmau, que no es una figura que defienda la cuestión cultural en términos políticos. Y Raymond en ese documental dice, mira, nosotros nacimos en Estados Unidos por accidente. Fíjate qué interesante. Nacimos por accidente, mi papá y mamá tuvo que irse y allá se desarrollaron y nacimos por accidente, pero somos puertorriqueños. De modo que toda esta gente que está en la diáspora, que se hace llamar puertorriqueño, pues son puertorriqueños y van a seguir aportando porque desde sus propios espacios están creando trabajo, están creando tipo proyectos importantes. Así que yo creo que sí, que nosotros como maestros de historia, como historiadores, debemos seguir siendo, reconocer a toda esta gente que se encuentra en la diáspora, hay gente que le dice otros términos, haciendo historia, ¿verdad? Son puertorriqueños, ellos se sienten puertorriqueños, siguen trabajando a favor del país, aunque no lo pisen. Vamos a pensar que nuestros presos políticos los presos políticos que salieron en los 90 se criaron en Estados Unidos, ¿verdad? Y son gente que dieron 25 años en las cárceles por Puerto Rico. Y quizás ninguno ni tocó Puerto Rico. Así que todas esas cosas hay que verlas de esa manera. Hay una aportación en el arte, hay una aportación, tú como lo has dicho, tienes estudiantes en distintos lugares. Y yo creo que hay que seguir, importante, seguir desarrollando esos puentes, ¿verdad? No crear separación, sino que el discurso debe ser el discurso de lanzar puentes hacia esos sectores, porque cuando nosotros en este proceso, que estamos todavía en un proceso de transformación, Puerto Rico está en un proceso de transformación como muchos países, pero todavía nosotros estamos quizás atrasados en algunos aspectos. En ese proceso de transformación los vamos a necesitar a cada uno de ellos, claro que sí. Muchas gracias, José Enrique. Un Aprovechamos abrazo. para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves 14 de enero a las 7 p.m., cuando tendremos a la doctora Elga del Valle La Luz para hablar sobre su más reciente obra, Al otro lado del azul. Con esto concluimos. Gracias, José Enrique. Gracias a nuestra audiencia. Y nada, seguimos coloquiando. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo.